Bueno, hola delegados, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ignacio Alcedo y bueno, procedo a contarles sobre uno de los tópicos sobre los cuales van a tener que debatir el día del modelo en el Consejo de Derechos Humanos. Me refiero al tópico de centros de salud e industria farmacéutica. Vamos a abordar los puntos más importantes del paper, que también están de manera explícita justamente en ese documento, para que no queden dudas respecto a los mismos. Es decir, que puedan comprender el paper de una mejor manera y también para que se guíen hacia dónde llevar sus discursos y consecuentemente, bueno, el debate. Entonces, arrancamos con los puntos principales del tema. El primero, la base de todo y el más útil para quienes están, o sea, a mi parecer, el más útil para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de los modelos, es comprender la relación de los temas con la función del Consejo de Derechos Humanos. ¿A qué me refiero con esto? Que tengan presente en todo momento en qué órgano están participando. Vamos a ver centros de salud e industria farmacéutica, o sea, ese va a ser el tópico. El principal derecho sobre el cual vamos a estar debatiendo es el derecho humano de la salud, pero no vamos a centrarnos únicamente en ese derecho. Vamos a centrarnos también en los derechos humanos que están relacionados al principal, o sea, por así decirlo, principal derecho del tópico, que sería el de la salud. Por eso ustedes en el paper van a ver que en la introducción, si no lo vieron todavía, van a ver que en la introducción definimos el término que vamos a estar utilizando para salud y vamos a ver a qué se refiere este derecho humano y cuáles otros están relacionados a este, para que no queden dudas sobre qué sería lo correcto debatir. Entonces, después tenemos otro punto, que es identificar fuentes confiables. A ver, ya existe un documento que entregamos los capacitadores de AILE sobre cómo buscar información y cómo recaudar información de fuentes que verdaderamente sean confiables. Pero mi consejo es que recuerden que existen organismos internacionales y ONGs, los cuales nos proveen información más confiable y precisa que otras fuentes. Como por ejemplo, que ven en las fotos, tenemos la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que son organizaciones internacionales. Pero también ven ahí el logo de Médicos Sin Fronteras, que es una ONG que en su página tiene varias noticias sobre problemáticas sanitarias a nivel mundial, en las que ellos por lo generalmente están ahí siempre ayudando. Entonces, eso es todo por la introducción, eso es todo lo que van a ver en la sección de introducción del paper. Y bueno, mi consejo también de cómo buscar información, pero para que no queden dudas sobre eso. Entonces, bueno, ahora vamos a desglosar el título del tópico en dos y hablamos primero sobre los centros de salud. Entonces, tenemos lo que sería el acceso a los centros de salud. Es decir, ¿qué tan fácil es acceder a estos? Entonces, primero es importante identificar los factores que causan las dificultades de acceso, los cuales, bueno, son los que están entre paréntesis. La pobreza, que deriva justamente en varios problemas que nombramos ahora, o sea que vamos a nombrar ahora a continuación, como por ejemplo el transporte. No solamente el transporte como una propiedad privada de personas, sino también el transporte público, que es fundamental. Después tenemos infraestructura, que puede ser la de los mismos hospitales, o también infraestructura, o sea, el término infraestructura relacionado a lo que sería la calidad de las rutas o las calles que conectan a los ciudadanos con los centros de salud. Después tenemos la falta de hospitales, o sea, esto especialmente en las regiones en las cuales hay los centros de salud más cercanos en estas regiones están muy alejados igualmente. Hay regiones que los centros de salud, no sé si me entendieron, regiones en las cuales los centros de salud que están más cerca siguen siendo bastante lejanos. Y bueno, también pueden ver en el mapa, por ejemplo, que también está en el paper el mapa, las horas de viaje de un vehículo motorizado hasta el centro de salud más cercano. Y bueno, con su correspondiente escala abajo, para que bueno, comprendan mejor el mapa en sí, pero que es bastante fácil de comprender. Entonces, ahora vamos a lo que es condiciones higiénicas. Cuando los centros de salud tienen malas condiciones higiénicas, a ver, infinitos problemas se pueden derivar de eso. Así que para que tomen dimensión, hay pacientes que llegan a un hospital con médicos realmente preparados, que por una mala higiene en ese centro de salud se van peor de lo que llegaron, incluso hasta con intoxicaciones. Además que esto se relaciona también con la falta de agua y demás problemas. Todos estos problemas que
los países más desarrollados podrían llegar a tener en casos muy concretos. Pero que en los países menos desarrollados, a ver, no estaría mal tomarlo como algo del día a día porque es algo que realmente pasa, y especialmente en ese tipo de países. Y bueno, ya con esto tienen un debate muy bueno. Pero agregándole más a esto, vamos a pasar a lo que sería industria farmacéutica. Entonces, primero investiguen sobre las Big Pharma, para que entiendan qué es. Básicamente, las Big Pharma engloba lo que serían las grandes empresas farmacéuticas y su dominio en el mercado. Que no tiene por qué ser algo negativo, pero la industria farmacéutica históricamente se vio enfrentada a diversas polémicas. Entonces en el paper y acá en la diapositiva se puede ver, vamos a ver primero lo que sería la regulación de calidad y para cerrar la regulación económica. Entonces, en relación a la regulación de calidad, en el paper tiene un ejemplo de lo que sería la mala praxis farmacéutica. Justamente lo que se quiere evitar con la regulación de calidad. Sobre lo del paper, o sea, me refiero a la noticia de la intoxicación de niños en Asia por una mala calidad de un medicamento. Un medicamento que, bueno, tenía ingredientes que nunca debieron estar allí, pero estaban. Y bueno, ese es uno de los casos de calidad de medicamentos en la industria farmacéutica. Por eso es importante su regulación, regular la calidad, mejorar los controles de calidad de las medicinas, que son vitales para superar ciertas enfermedades o para acompañar ciertos tratamientos. Entonces, por último, ya para despejar su muy posible duda de quién es ese hombre de lentes de la foto y por qué razón dice Pharma Bro abajo, entramos al tema de la regulación económica. A ver, nuestro gran amigo de la foto, apodado el Pharma Bro, es un hombre estadounidense. ¿Cómo se llama? Martin Shkreli. ¿Qué pasa con Martin? Bueno, resulta que Martin era ejecutivo de una empresa farmacéutica en Estados Unidos y se le ocurrió comprar la patente de un medicamento. Hasta ahí todo bien, porque es algo normal. Pero resulta que Martin aumentó el precio de ese medicamento de $13.50 a $750, y no de cualquier medicina. O sea, lo hizo con el Daraprim. Para que sepan qué es el Daraprim, es un medicamento que usamos para combatir la malaria y la toxoplasmosis. O sea, enfermedades que pueden ser mortales. Esto pasó en 2015, para que tengan conciencia de esto. Y bueno, nada, el bello desenlace es que tuvo que pagar $64 millones en ganancias que obtuvo cuando aumentó el precio. Recuerden por favor lo que dije antes, esto pasó en 2015, en otro contexto y en otro gobierno en relación al país que hablamos. Así que por favor no lo usen para atacar, porque no le encuentro mucho sentido, pero úsenlo a modo de ejemplo. O sea, me refiero a que lo usen a modo de ejemplo porque hay varios casos parecidos o simplemente casos en general donde los medicamentos no están caros para lo que cuesta. O sea, los medicamentos no están caros para lo que cuesta fabricarlos. Pero igualmente de manera general siguen siendo caros de alguna forma para el público. Incluso peor para quienes viven en países de bajo desarrollo. ¿Por qué? Eso también lo nombramos en el paper. Porque existen medicamentos que tienden a ser más caros en estos países con bajo desarrollo. Esos son ejemplos sobre lo que sería todo lo económico relacionado a los medicamentos. Pero un ejemplo que ustedes deben conocer es lo que pasó en pandemia, que ya ni siquiera sé si nombrarlo, pero spoiler alert, no bajaron los precios de los medicamentos. Así que, bueno, lo cual tampoco es una locura, ya que también involucró un desastre económico global en esa época. Pero bueno, con esto cerramos lo que sería la regulación económica de los medicamentos. O sea, lo importante de todo esto y lo que también decimos al final del paper es que ustedes presenten soluciones principalmente para lo que sería acceso a estos medicamentos, acceso a centros de salud y cómo hacer que estos centros de salud entreguen los servicios con la calidad más eficiente posible. Busquen soluciones. Recuerden lo que dije antes al principio de todo, que estamos en el Consejo de Derechos Humanos. Busquen soluciones para que las personas puedan tener estos derechos humanos primero asegurados, pero también
Y es muy importante que lo tengan totalmente asegurado y de manera eficiente. Recuerden siempre eso al momento de debatir. Así que ya no hay más nada que decir, o eso me parece, así que éxitos a todos en el discurso y lo que sería el modelo. Trata de personas y tráfico de órganos. La trata es un conflicto presente en todos los países del mundo. En esta práctica, los tratantes no distinguen entre sexo ni edad. Algunas de sus finalidades son mantener a una persona en condiciones de esclavitud o servidumbre, obligar a una persona a realizar trabajos forzados, comercializar la prostitución o cualquier otra forma de servicio sexual, comercializar la pornografía infantil, forzar a una persona a unirse en matrimonio y comercializar órganos, fluidos o tejidos humanos. El tráfico de personas tiene un trasfondo social muy complejo. Las personas que se encuentran dentro de este sistema suelen ser refugiados de países en conflicto que al no poder acceder a medios convencionales recurren a traficantes para escapar. Dentro de la trata, las víctimas no tienen poder de decisión y son explotadas de diferentes maneras, pero siempre son violados múltiples de sus derechos. Las víctimas de trata siempre lo son por engaños. En países con mayor pobreza, como regiones del continente africano, los niños son las principales víctimas con fines de explotación sexual, trabajos meticulosos en el mercado textil, de la pesca y la cosecha, o por ejemplo en países como Siria y Afganistán, son vendidos para contraer matrimonio con personas adultas. Actualmente, 2/3 de las víctimas de trata son mujeres jóvenes, muchas de ellas provenientes de África, Europa Oriental, América del Sur o Asia, terminan siendo traficadas a diferentes países con finalidad de explotarlas laboral, sexual y emocionalmente. También existen casos de hombres en situación de trata con fines de trabajo forzoso y diferentes formas de explotación en condiciones denigrantes. La mayoría son llevados desde América del Sur hacia América del Norte por medio de esta red. El tráfico de órgano consiste en la extracción de órganos de una persona para la comercialización, con el fin de poder realizar un trasplante a otro individuo, omitiendo la donación altruista y promoviendo otras actividades como el tráfico de personas. Esta actividad económica es ilícita en la mayoría de los países del mundo. Un informe reciente estima que el comercio ilegal de órganos genera ganancias de entre 600 millones y 1.2 mil millones de dólares por año, y los números indican que este mercado va en aumento. En el último tiempo, se han anunciado casos en su mayoría en países con estabilidad política, regímenes autoritarios y con poca responsabilidad jurídica, como China, India y Mozambique. Hoy en día, este tipo de actividad se realiza dentro del mercado negro, y se estima que los precios de los órganos están por encima de los $160.000. Esta actividad representa un riesgo tanto para la salud del receptor como para la del donante forzado, ya que éste puede contraer enfermedades como hepatitis o HIV. Las condiciones en las que se realizan estas cirugías son insalubres, clandestinas y con mano de obra no calificada, y las personas que lo reciben son privadas de derechos como el derecho a controlar su cuerpo. A niveles internacionales, las legislaciones han buscado combatir estas actividades, y es así como en el 2000 la Asamblea General aprobó lo siguiente: el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Estos complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como la Convención de Palermo. En esta convención, los diferentes estados se comprometieron a prevenir y combatir el tráfico de personas. Para el 2011, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados desarrolló un plan de acción que establece 10 puntos para la protección de refugiados y movimientos mixtos, y comenzó a trabajar en colaboración junto con países como Sudán y Bangladesh en el desarrollo de estrategias para hacerle frente a las diferentes redes de trata. En la actualidad, las ODS plantean un cambio en la sociedad para solucionar este tipo de conflictos y de esta forma, para el 2030, poder vivir en una realidad con mayor igualdad. Muchas gracias.